como todos participaron con parejas, con familia, pues también aquí está mi esposa con la ayuda del Señor. La otra vez participamos en una enseñanza muy especial de familias y hoy queremos también poder compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, amén, con mi esposa. Entonces, en esta hora vamos a invitarlos para que estén en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Ya hablamos. Voy a dejarlos en manos de ella, que dará la primera parte. Amén. ¿Cuántos le damos una alabanza al Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Génesis capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 6. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. El que haya encontrado puede decir amén. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición estar aquí. Estoy muy feliz de verlos. Qué bonito se ve que todas esas, ya no se ve el color azul, ¿no? Ya el color azul de la silla se va difuminando con su belleza. Así que bienvenidos, mis hermanos, a este espacio donde adoramos juntos a nuestro Dios. Hemos encontrado Génesis, puede usted decir amén. Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a leer las mujeres el primer versículo y siguen los caballeros, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 6. Amén. Iniciamos las mujeres. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Se escucharon los hombres, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Todos los hombres, todos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Y yo quiero contarles una historia. Vamos a empezar haciendo un contexto, porque si bien hoy vamos a hablar de algo que tal vez ya resulta como muy trillado, como muy escuchado, pero dice la palabra de Dios y le repetirás esas palabras. Y es necesario que como familia entendamos cuál es el legado que estamos dejando, ¿vale? Entonces el tema de hoy es el legado. ¿Cómo es? Entonces usted va a decir: ay, ¿de qué hablaron en la dominical? Del legado. Muy bien. Resulta y acontece que pensamos que el legado solamente es bíblico, o que es algo que tiene que ver con la palabra de Dios, y no. ¿Quiénes conocen, quiénes han visto The Crown en Netflix? ¿No? ¿Quiénes saben quiénes son los reyes de Inglaterra? Pues les recomiendo la serie. Esta serie nace de la inspiración de la monarquía británica. Entonces yo le voy a contar ahí un poquito de qué trata eso y cómo lo vamos a entender. Resulta que hace muchísimos años, antes, ustedes sí saben que la reina Isabel falleció, ¿no? En España hay reyes. Y pues en España hay una monarquía. En Inglaterra, como país del norte de Europa, también hay una monarquía. Entonces resulta que había un rey, y este rey se llamaba Eduardo VIII. Pero Eduardo se enamoró de una chica que en su momento, estamos hablando de 1936, la chica era divorciada. Lo que no correspondía a la monarquía era que no te podías casar con una persona que ya se había casado. Entonces eso le obligó a él a abdicar el trono. Es decir, decide, o te vas con la chica o sigues siendo el rey. Pues Eduardo dijo: no, yo estoy enamorado, me voy con la chica. Se fue con Wallis Simpson, y entonces renunció a ser el rey de Inglaterra. ¿Qué pasó? Eduardo era el hijo mayor, el primogénito de la corona. Pues Eduardo, al no poder ser el rey, siguió, como se dice, le cayó la pelota a su hermano, a Jorge VII. Entonces a Jorge VI. Entonces Jorge dijo: pues como mi hermano no lo hizo,
yo ya estoy casado, tenía 2 hijas, era el papá de la reina Isabel, la que se supone que todos conocemos, y Jorge dijo, vale, pues yo voy a hacerlo. Jorge siguió un legado que no le correspondía, porque quienes han escuchado un poco la historia, y eso es cultura general, Isabel dijo, yo no nací para ser reina, eso no entraba en mi línea de sucesión, eran los hijos de Eduardo los que tenían que seguir el legado, pero al abdicar Eduardo ese legado, se rompe esa línea, por así decirlo, ese camino, y coge otro camino, la dirección del reino. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jorge VI tomó la corona, él dice, vale, yo como rey, ahora que soy, no lo tenía pensado, no era para mí, yo no nací para ser rey, pero ya yo tengo que saber que eso es lo que me corresponde. Entonces él hizo su corona o su reinado, lo encarnó en 3 valores principales: deber, servicio y ejemplo moral. Eso fue algo muy importante, porque fue el legado que él le dejó a su hija. ¿Recuerdan? La reina Isabel, la que no tenía que ver nada ahí, pues fue la que siguió el legado de Jorge VI, de su padre. Isabel cuando apenas tenía 25 años de edad, su padre fallece porque tenía cáncer en el pulmón, era un hombre que fumaba un montón, y en 1952, al transmitir su discurso al trono, ella mencionó y dijo que iba a dejar claro que seguiría su ejemplo. Mencionó esas palabras textuales: dedicaría toda su vida, larga o corta, al servicio de su pueblo. ¿Qué pasó ahí? Que el legado que el papá había mencionado de deber, servicio, él tenía una palabra, una frase clave que a mí me llamó la atención, y él mencionaba: hay que poner el deber por encima de uno mismo. Su hija aprendió, su hija entendió que su pueblo, en este caso Inglaterra y todo lo que Inglaterra abarca, que hay muchas naciones que son parte de la corona inglesa, tuvieron y tenían la responsabilidad de Isabel como reina. Y pasa que ese legado, que pues en este contexto estamos hablando de lo que pasa allá afuera en el mundo, necesitaba entenderse desde 3 planos, y aquí vamos a ir un poco adentrándonos a lo que la palabra de Dios nos enseña. El legado en este caso del rey Jorge, de Eduardo y de Isabela, era hereditario, era una dinastía. Si te mueres tú, ¿quién sigue? Isabela no le importó cuántos años tenía, no, hasta que tengas 50 sigues tú, no, con 25, con 15, con la edad que fuera, iba ella a seguir con esa dinastía. Fue un legado también institucional, porque la corona inglesa, como la corona española también, es parte de la institución de nuestros países y generan estabilidad al pueblo. Y también un legado simbólico. Ahora, ¿qué pasa? Que aunque hay una herencia, en este caso genética, institucional y simbólica, yo quiero entender un poco cómo esto lo podemos ver en la Biblia, porque ya entendimos que el legado es algo que sí o sí va a estar. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes siguen su legado? ¿Quiénes tienen aquí a descendencia? Levanten la mano. O sea, ¿quiénes somos padres? Muy bien. Es decir, que la mayoría, más del 50% de los que estamos aquí, tenemos un legado que dejar. ¿Cómo vemos esto en la Biblia? ¿Cómo se transmite el legado, pastor? Bueno, primero quisiera que me contara un poquito mi esposa, porque ella nos contó cosas positivas, ¿no? Cosas muy buenas de lo que sucedió, pero también cosas que se transmiten que no son tan buenas. Entonces, para ti, ¿qué cosas malas se transmitieron de parte del legado del que no tomó el cargo? De Eduardo. Sí. Lo que pasa es que Eduardo, si bien fue responsable de sus intereses e irresponsable de los intereses de su legado, de la corona, resulta que cuando ellos nacen para hacer lo que les corresponda. Nosotros tenemos la fortuna de decidir qué hacer y qué ser, ¿no? Entonces uno dice, vale, pues yo voy a ser doctor, yo voy a ser abogado, ellos no, ellos nacen para hacer lo que les corresponde en la monarquía. En este caso puntual, Eduardo se interesó en sus intereses, y pasa mucho que decidió ver el legado y omitirlo, tal vez abdicar la corona, es decir, no me importa el pueblo, no me importa lo que sientas,
adiós, me voy con mi esposa, en este caso de Eduardo. Creería yo que es eso. Pues esta parte me parece muy interesante, mis hermanos, porque de alguna forma, cuando uno ve opcional las cosas, pues no le da el valor, ¿saben? Yo no había visto este punto de vista, pero hay veces uno mira como que, bueno, yo me imagino que el rey Eduardo dijo, pues no es obligatorio para mí, yo voy a ver qué hago con mi vida, y yo creo que eso es mucho el pensamiento que hoy tenemos, ¿no? De que yo veré qué hago con mi vida. Y los hijos hoy suelen hacer con su vida lo que quieren, los padres también, y entonces cada uno persigue sus propios intereses. Incluso la Biblia dice que cada quien se apartó por su camino, cada quien se desvió, ¿no? Entonces, es decir, que cada uno busca unos intereses. Y en esa parte quiero mencionarles, porque hablamos un poco acerca del legado, lo que mencionaba mi esposa. Y la palabra de Dios también nos menciona esta parte, lo que leímos ahora en Génesis capítulo 28. Y dice unas palabras importantes, ¿saben? Estas palabras que menciona, ¿quién las menciona? Alguien que me diga, alguien que, para que no nos quedemos dormidos y participemos todos. ¿Quién las menciona? ¿Quién las menciona en 28? En el Génesis 28. ¿Qué patriarcas? Son 3 patriarcas de los que hablaremos hoy: Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿quién dice, cuál de los 3 dice estas palabras? Isaac. Entonces dice el versículo 28, entonces Isaac llamó a Jacob. Pues resulta que Jacob ya se había llevado la bendición de Isaac, su padre, por engaño, ¿no? Pero resulta que él tenía que huir porque Saúl lo iba a matar. Entonces su madre lo bendice y su madre le dice, vea, usted tiene que ir a buscar esposa, aquí no, porque eso para mí sería lo peor. Y le dice a su padre que también le diga unas palabras, y su padre también ya sin ver casi, sin poder caminar casi, ya en sus últimos momentos, con sus últimas palabras, pues le entrega a Jacob un legado. Le entrega unas palabras, ¿saben? Entonces, estas palabras en el pueblo judío, uno a veces piensa que es que no es lo último. Imagine usted qué diría con sus últimas palabras. Si usted sabe que ya va a morir, ¿qué es lo último que le diría a su familia? Piense un momento como, ¿qué es lo último que usted le diría a los que tiene a su alrededor? Piénselo un momentico. ¿Qué le diría? Que los ame, que sigan. Entonces, creo que uno diría lo más importante, ¿no? Como que de pronto uno se fijaría en las cosas más relevantes, más importantes, como que, mejor dicho, tratar de decir lo más especial, ¿saben? Pues resulta que en el pueblo judío, la bendición y las palabras que decía un padre a su hijo en sus últimos momentos, pues tenían un significado sumamente importante. Tenían un significado espiritual, moral y cultural. Y no solamente pues expresaban el buen deseo. Porque uno a veces le dice, no, pues uno normalmente no le dice a los hijos, no, pues deseo que te vaya muy bien. Y es un deseo, y es una petición de uno como padre. Pero no solamente expresan un deseo, un bienestar, sino que también transmiten legados de fe. Transmiten identidad y propósito, ¿saben? Es decir, en la antigüedad, cuando los patriarcas bendecían a sus hijos, ¿sabías, amor, que transmitían una estabilidad y transmitían un destino a sus descendientes? O sea que es muy importante lo que decían. O sea que ellos lo que hacían es que ya te brindaban como un camino por donde te tienes que dirigir. Entonces parece que uno dice, no, pues me está diciendo qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo decir, y quizás parece como un simple deseo, pero no, eran decretos divinos que marcaban el rumbo de generaciones. Así de importante y de impactante es lo que usted y yo le decimos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos, ¿saben? Y hay veces pensamos que lo que decimos no tiene impacto, pero usted y yo que hablamos cosas espirituales, que discernimos lo espiritual, que entendemos la palabra de Dios, usted y yo sabe que las cosas que decimos no caben en balde, no se quedan allí, tienen un efecto profundo en la generación que estamos formando. Entonces, la Biblia me dice
Casos y ejemplos muy importantes, ¿saben? Acerca del legado. Por ejemplo, cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, ustedes sabían que él los llamó a cada uno y les dijo, o les dio unas palabras. Génesis 49 dice que cada bendición o cada palabra contenía la profecía sobre el futuro de ese hijo. Como ejemplo, en Judá recibió la promesa de que ellos tendrían al Mesías. Luego vemos el ejemplo de Isaac, que bendice a Jacob y a Esaú. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién me dice? Esaú. Pero ¿quién se llevó la bendición de la primogenitura? Y parece que hubiera sido o nacido para ser primogénito, porque se comportó como tal, porque la bendición fue para él, porque el legado lo llevó él. Entonces recibió la bendición de la primogenitura, mostrando que esas palabras tenían un peso relevante. Hay veces pensamos que no tienen peso relevante, pero esas palabras que se dicen no solamente se dicen en ese momento. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que solamente lo que uno dice en el momento ya retumba? Hay hay un eco? Pero debe haber un trabajo, ¿saben? Sí. Porque yo diría, ¿ustedes creen que solamente se le dijo esas palabras en ese momento a ellos? O sea, es decir, el padre nunca tuvo relación con sus hijos, y justo cuando va a morir le dice esto y esto y esto, y de ahí va a marcar su rumbo. Pues la realidad es que la vida que ellos llevaban iba marcada por un propósito. Es decir, esas palabras solo eran el final de las enseñanzas que les habían transmitido, del propósito que habían marcado en ellos. Es decir, ellos los criaban con un propósito. Es decir, usted vea, usted va a hacer esto, y desde pequeñito le decían, usted va a ser pastor de ovejas, y lo criaban como pastor de ovejas, y le enseñaban, y desde pequeño le soltaban las ovejas y lo enviaban a pastorear. No, pues desde pequeño usted va a ser rey. Y vemos muchos reyes en la Biblia que desde pequeñitos, que ni sin saber casi yo digo que ni hablar, y ya eran reyes. Los formaban como reyes, creaban en ellos una identidad. Es decir, estas últimas palabras simplemente son el testimonio ético de lo que ellos formaron en sus hijos. Es de entender que recibían ese legado, un cúmulo de enseñanzas, y por eso se creaban puentes generacionales, herramientas que generaban en ellos un destino. Sí. Esto no venía porque sí. Unas veces, sí, propósito claro, eterno. Yo no puedo esperar que con solo decirle a mi hija, no, es que usted va a ser, mejor dicho, una predicadora, una servidora de Dios. Yo le digo, es una misionerita kids. Pues bonito lo que le decimos, ¿saben? Y es especial y es importante, pero es importante lo que transmitimos todo el momento. Amén, amén. Las enseñanzas que le dejamos, el ejemplo que les damos. Y entonces entendemos que la herencia o legado que les dejaron estos hombres a sus hijos representan una autoridad espiritual, número uno, porque reflejaban una herencia divina de parte de Dios. Número dos, una identidad para ellos, porque muchos, yo me imagino que estaban en ese proceso de descubrirse, ¿no? Claro. Yo creo que uno en la adolescencia uno está, bueno, ¿y yo quién me voy a parecer? Y peor aún, como Eduardo y Jorge, de decir que ese era su camino, ¿sabes? Porque también pudieron haber dicho, Jacob pudo haber dicho, pero yo ¿por qué tengo que ser el padre del pueblo de Israel? O Isaac pudo haber dicho, pero si yo fui el segundo, porque al final tenía un hermano, ¿no? Y el primogénito no iba a ser, porque yo tengo que seguir con lo que mi papá me ha dicho. Efectivamente, es decir, si a mí me vienen y me dicen ya, mi padre ya adulto, y yo con una edad avanzada, y me dice, es que usted va a ser presidente de su nación, yo le digo, pues yo veré qué hago con mi vida, ¿no? De pronto, yo no creo que vaya a hacer eso. Pero si desde pequeñito se me ha creado con una enseñanza de que yo voy a ser el presidente de la nación, de que yo voy a impactar la nación, de que yo voy a servir a mi país, pues la realidad es otra, ¿saben? Porque de pronto ya no tengo un camino trazado, un rumbo trazado. Entonces, esa identidad reafirma el lugar del hijo en la familia. Y número tres, atrae el favor de Dios
a la vida del hijo, es decir, le da protección y propósito al ser humano. Entonces, lo que vimos en este texto, ¿saben? Es a un padre, Isaac, ya a punto de morir, que le da las últimas palabras a su hijo y le dice lo siguiente: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud ¿de qué? De pueblos. Esas palabras me suenan como que alguien ya las había recibido antes, no sé si usted. Y luego le dice: y te dé la bendición ¿de quién? De Abraham. O sea, le estaba hablando ¿de quién? De su abuelo. Y le dice: y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Es decir, Isaac ya tenía tan interiorizado la promesa que Dios le había dado a su padre. ¿Cuál era la promesa? ¿Alguno que me ayude? ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Y qué más? Que iba a ser padre de muchos. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que te daré por heredad. O sea que habían varios puntos que Abraham tenía responsabilidad de impartir el legado de Isaac. Entonces, claro, O sea, tenía que sembrarle tanta fe y tanta convicción de que había una tierra, de que iba a haber un pueblo, porque no tenía más que él mismo, un hermano y solo dos hijos. Va a haber un pueblo y fuera de eso vas a tener bendición. Era un desafío muy grande, imagínense, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Abraham se movía en tiendas y ya con sus hijos, con su hijo Isaac, y tenía que transmitirle esta verdad y decirle: vea, es que Dios nos ha prometido la tierra en la que vamos a morar, es que Dios nos ha prometido que seremos multitud. Y Abraham solamente con uno. Y se movían en tiendas. Es decir, como que no tenían nada, ¿no? Como que usted le dice a su hijo: no, es que Dios me ha prometido bendiciones aquí en la tierra. Dios me ha prometido multitud. Dios me ha prometido que voy a tener un carro, un coche, como decimos aquí. Y uno andando en bicicleta. Y uno diciéndole al hijo: no, es que Dios me ha prometido esto. Es que de Dios, yo sé que Dios nos va a bendecir, que Dios nos... Entonces, mire la capacidad de transmitir un legado en nuestros hijos, aun cuando nosotros no tenemos esa respuesta ya en nuestras manos, aun cuando no estamos viendo la promesa en nuestras manos. Es decir, Isaac estaba tan convencido, tan interiorizado tenía estas palabras y las enseñanzas de Abraham, que él decía: vea, esto es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Que cuando llegó el día en que tenía que morir, él dijo: vea, Jacob, venga, siéntese un momento. Yo lo que te digo es que usted tiene que servir a Dios omnipotente, pero Él te va a bendecir y te va a ser padre de muchedumbre. Y entonces, como que esa promesa que era para su abuelo Abraham, como que ya no solamente era para su abuelo, ¿no? Ya era también parte de su legado, y ahora sería parte del legado de su hijo. Y le dijo: es que serás padre de multitud de pueblos. Esa promesa hecha para Abraham. Y luego le dice: y te bendeciré y te daré la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. En otras palabras, le dijo: vea, Dios lo que le dio a tu abuelo, esa tierra y esa parentela, esa promesa de descendencia, pues ahora también es para quién, para ti. Esa promesa no se quedó solo en tu abuelo, esas palabras no se quedaron solo en tu abuelo. En Dios las promesas no tienen fin. En Dios las promesas no tienen caducidad. Una veces piensa que no, es que los que tenían que servir eran mis padres, los que tenían que servir eran mis abuelos, los que eran de intercesión. No era mi madre la que era de intercesión, o era mi abuelo el que era de intercesión, o era la promesa que Dios tenía para mi familia. No, ya se terminó. Pero mis hermanos, las promesas en Dios siguen vigentes para nuestra generación, para nuestra familia, para nuestros hijos.
para los nietos, para los bisnietos, es decir, todos cuantos el Señor llamare. Dice la palabra de Dios que estas promesas incluso serán para quienes están lejos. Vea, usted y yo ni éramos parte del pueblo judío. No éramos parte de esta generación. O sea, es decir, como le pasó al rey Eduardo, ¿no? A Jorge. No le correspondía. No le correspondía. A nosotros no nos correspondía ser salvos. Pero Dios nos dijo, vea, esto también es para quienes están lejos. Para quienes de pronto no les ha llegado esta palabra. Para quienes están por allá en España y de pronto no les ha llegado este mandamiento. Vea, esta promesa también es para ellos. La salvación también es para ellos. Es que yo creo que tenemos un Dios que sigue haciendo cosas extraordinarias. Y eso es lo que nosotros, lo que usted y yo debemos dejarle a nuestros hijos. Hay formas en que criamos y hay legados que dejamos. Hay formas y palabras que transmitimos. Ahorita mi esposa le dará un contexto. Yo estoy hablándoles de algo que Dios le dejó a Abraham, que Isaac tomó como suyo y que ahora Jacob toma como suyo. Y dice, y aunque ellos vieron un pedacito, ¿saben? Porque es que Abraham, el Señor le dijo, vea, usted va a ser padre de muchedumbres. Y solo vio un hijo. Y luego también le dijo a Isaac, y usted cree, pues Isaac no hizo algo como heroico, ¿no? Isaac lo que hizo fue permanecer, perseverar en la promesa, y ya era su hijo Jacob y a su hijo Esaú, pues en la promesa. Y dice Hebreos 11:13, ese texto me gusta mucho, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo. Lo miraban desde lejos, ellos veían la tierra por allá y decían, esa tierra será nuestra. Y Abraham le decía a su hijo Isaac, vea, hijo, esa tierra va a ser nuestra. Esté seguro y convencido que lo que Dios nos dijo se va a hacer realidad. Y luego su hijo Isaac ya con el nieto de Abraham, y le decía, vea, hijo mío, esa tierra va a ser de nosotros. Y no la tenían, mejor dicho, uno ¿qué cuentas puede hacer con lo que no tiene en la mano? Pero estaban convencidos, y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y saludándolo desde lejos y creyendo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, porque esperaban algo perfecto y glorioso de parte de Dios. Esperaban una patria celestial. Ahora vemos cómo Dios les cumple, cómo Dios hace lo que les prometió. Y usted y yo hoy podemos ver lo que Dios hizo. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Usted y yo podemos ver lo que Dios hizo en las generaciones que siguieron en ellos. Pero tal vez ellos no lo vieron y no pudieron decir, bueno, es que yo lo vi todo en su totalidad. No sé lo que Dios haya puesto en tu corazón y el llamado que Dios haya dado a tu vida y a tu corazón. Incluso hay veces desde la juventud, porque es que Dios nos hace muchos llamados, ¿sabes? Un llamado a la salvación, número uno. Un llamado a servirle. Pero hay llamados especiales de parte de Dios a ser separados para servirle en un ministerio musical, en un ministerio pastoral, en un ministerio evangelístico, en un ministerio de niños. Hay muchos ministerios, dones y talentos que Dios nos da, ¿saben? Pero nosotros decidimos de qué manera sembramos. Y es importante entender que quien recibe legado debe entender que de parte de Dios vienen también las promesas, viene también el respaldo. Vean que Jacob recibió el legado. Jacob lleno de fallos, lleno de dudas. Pero ahorita nuestra hermana Linda nos va a contar un poquito cuál fue esas cosas que también se transmitieron. Porque uno dice, qué bonito, sí, qué buenos padres fueron. Se ve todo muy ideal, inalcanzable, como se ve no todo con muy eso. especial, ¿saben? Sí. Y yo creo que uno, lo mismo dirán los hijos de uno, ¿saben? Cuando ya uno está mayor, uno solo recuerda muchos momentos buenos. Lo bueno de los papás. Pero vamos a ver un poquito de los momentos malos. Eso estaba pensando hace un segundo.
porque está muy bonito. ¿Y cuántos queremos ser como Jacob? ¿O cuántos queremos ser como Abraham y tener esa fe? Amén, ¿no? Yo no sé si usted quiere tener esa fe, pero yo quiero tener esa fe. Amén, amén. Yo quiero que las promesas que el Señor me ha dado, poder sembrarlas en mi generación y que ellos crean lo que ni siquiera se los dio Dios a ellos. Es que fue Abraham, se lo dio el Señor a Abraham, y Jacob creyendo lo que le dijo su abuelo, como los mitos del abuelo, ¿no? Y qué bueno verlo desde esta perspectiva. Pero Abraham, Isaac y Jacob también transmitieron muchísimas cosas negativas. Porque yo me puse a estudiar un poquito y a pensarlo, y lo estábamos hablando el día de ayer, y como padres también erraron, como padres también se equivocaron. Entonces ahí podemos descansar un poco y decir, ay, bueno, no son tan perfectos como lo creí, y aún así el Señor estuvo allí. Porque si usted abre su Biblia, lo voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis capítulo 12 y versículo 10. A ver, échame una mano tú con Génesis, ¿tú las lees? Génesis 12, versículo 10. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 10? Dice lo siguiente. Si la encontraste, puedes decirlo en voz alta, mi hermana. Entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Muy bien. Resulta que más adelante en la historia, usted va a leer y va a anotar esos versículos para que usted lo estudie en su casa, porque más adelante estábamos hablando de que hubo hambre. Entonces había miedo, porque si yo tengo hambre y no veo qué hacer y tengo una familia que alimentar, papás y mamás, ¿qué sienten ustedes? Miedo. Si nomás uno como pareja, uno dice, bueno, nos la rebuscamos, pero aún así tenemos que hacer algo. Pues Abraham migró. Abraham se fue de su tierra. ¿Se fue hacia dónde? Hacia Egipto, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Y resulta que cuando llegó, ¿qué fue lo que pasó, pastor? Cuéntanos un poquitito la historia. Llega Abraham a Egipto y le preguntan por su mujer. La vieron muy guapa, le dicen buah. Los reyes de entonces, cuando vieron pues la belleza de su esposa, pues se le acercan y le preguntan, ¿no? ¿Quién es esta que anda contigo? ¿Y qué dijo él? Mintió. Primer punto, mintió. ¿Y cuántos aquí han dicho mentiritas? ¿Piadosas o no piadosas? Pero hemos mentido. Y resulta que más adelante, más atrás, creería yo, cuando el Señor le dio la promesa a Abraham se impacientó, se desesperó. ¿Y qué fue lo que hizo? Los lectores de la Biblia conocen la travesura minúscula que hizo Abraham, que alteró el propósito de Dios, porque Abraham dijo, ¿sabes qué? Señor, te estás demorando mucho, acá hay una sierva, se llama Agar, venga, yo le ayudo. Hizo su trabajo y nació ¿quién? Ismael. Y nace Ismael y el Señor le dice, pero ¿cómo has hecho esto? Alteramos muchas veces el propósito de Dios. Había una promesa, pero Abraham dijo, no, pues de pronto yo tengo que, a veces creemos que le ayudamos a Dios. Señor, venga, yo le echo una mano en la promesa. Y él, muy aventurero, quiso ayudar al Señor. Y vemos que aquí hubo una falta de paciencia y creería yo, desde mi punto de vista, de integridad. Porque cuando somos cristianos y el Señor nos dice, confía, yo solo tengo que confiar. Pero si yo estoy queriendo ayudar a Dios, aquí no estoy confiando. Aquí estoy directamente desconfiando de su promesa. Y pasó algo que adicional tuvo Abraham, y fue que transmitió un patrón. Y les voy a decir qué pasó. Abraham tuvo un legado de fe. Amén. Todos conocemos lo que acabo de mencionarnos el pastor. Un legado absoluto de fe. Cuando usted le dice, usted escucha en la iglesia, tenga fe como quién. Todos queremos tener la fe de Abraham, pero probablemente no quisiéramos tener la desconfianza y la inseguridad que tuvo Abraham, porque Abraham mintió y usted creería, no, eso se quedó ahí. Génesis 26, abra usted su Biblia, Génesis 26, versículos 7 al 11, porque yo cometí una mentirita y yo digo, no pasa nada, eso se queda ahí. ¿Qué pasó en Génesis 26? El versículo 6 dice, habitó pues Versículo Isaac 7. en Gerar,
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Yo creería que esto está muy curioso. Mintió el papá de la misma manera. ¿Se dan cuenta de esto? Abraham dijo que ¿quién era su hermana? Su esposa. Y aquí Isaac viene y dice: no, Rebeca es mi hermana. Se repitió un patrón. Se repitió una mentira que prácticamente podemos pegar las dos historias y decir: bueno, ¿y esto qué fue? Prácticamente esto se ve muy de película. Pero si usted se da cuenta, y quiero que usted vaya muy enfocado en su papel en la familia en la que usted está, si usted es la mamá, si usted es el papá, si usted es el hijo, ¿qué patrones se están repitiendo? Porque aunque había una promesa e implicaba fe e implicaba devoción a Dios, también habían comportamientos que alteraban lo que Dios quería en ellos. La mentira en esta familia alteró muchas de las cosas que pudieron haber vivido en Dios. Se perdieron de un gran milagro, de una gran hazaña. Seguramente Dios le hubiera guardado a su esposa. ¿Por qué tener que mentir si finalmente tenemos al Dios que todo lo puede? ¿Qué más pasó con Isaac? Diga gloria a Dios si usted lo quiere así decir. Isaac transmitió algo que me parece a mí clave. Resulta que tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Esaú y Jacob. Va a tocar como la escuela dominical de los niños. ¿Cómo se llamaban los hijos? Esaú y Jacob. Algo particular que todos conocemos: Isaac tuvo favoritismo. Papás y mamás, sean honestos. ¿Se puede sentir favoritismo por los hijos? Honestos. De pronto sí, de pronto no. Los que han tenido más de dos, porque si uno tiene uno solo, pues ¿qué puedo decir? Yo ahí no puedo participar. Pero de pronto sí y un poquito no. O sea, uno dice: no, ellos son diferentes, ¿no? Y los amo de manera diferente. No sé, usted me dirá. Mi mamá tiene dos hijos, mi hermano y yo. Y mi mamá siempre decía que yo era muy parecida a mi papá y que se entendía muy bien con mi hermano. Lo que quería decir que yo no era su favorita. Pero luego me convertí en su favorita. No, mentira. Entonces, mientras que íbamos creciendo, se notaba seguramente Jacob y Saúl que papá prefería a Esaú. Entonces vamos al parque. ¿Y a quién se llevaba? A Esaú. Acompáñenme a dar una vuelta. ¿Y a quién se llevaba? A Esaú. No sé qué suele hacer, pero Esaú, venga, deme un consejo. Esaú. Y Jacob por allí con la mamá, ¿no? Porque si no está con el papá, entonces está con la mamá. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Venga Jacob, venga, le enseño, venga, ayúdeme aquí. Y empezó esta familia a dividirse un poco. Empezaron estos favoritismos a dividir la casa. Hasta que pasó algo irreversible. ¿Qué fue lo que pasó? Engañaron a su papá con la confabulación de su mamá, pero yo no quiero irme por ahí, porque en lo que me quiero concentrar es que este favoritismo genera una división familiar e hizo que la promesa tuviera una alteración. Cuando nosotros, mis hermanos, como padres, empezamos a generar estos patrones, graves esa palabra, patrones, es decir, como algo que se repite, así como se estaba repitiendo la promesa de Abraham, de que vas a heredar la tierra, de que vas a tener una generación grande, también vemos que Isaac repitió la mentira de su padre. Y aquí aparece algo particular, que Jacob, al ser el hijo no favorito, repitió lo mismo con sus hijos. ¿Quién era el hijo favorito de Jacob? José. ¿Se acuerdan de José? Que por sus hermanos, por ser el favorito, ¿quién es José? ¿A quién hicieron una túnica? A José. ¿A quién llamaban? ¿A quién no dejaban ir a trabajar? A José. Vamos, José tenía una vida chulísima. Y José la pasó muy mal por lo que su padre hizo. Porque si José no hubiese sido el favorito, seguramente José no hubiera tenido que vivir la esclavitud que vivió en Egipto. Toda consecuencia es por una causa. Y probablemente esta causa fue su padre. Jacob causó el terror, podría decir, pero el odio de sus hermanos. Jacob causó que sus hermanos tuvieran este conflicto, en el caso de José,
y que sembraran este miedo y esta inseguridad. ¿Y a dónde voy? Patrón generacional. Y yo quiero que usted haga un autoanálisis en este momento. ¿Qué está usted repitiendo de su papá? Y si tú te das cuenta, como hijos, nosotros somos el resultado de lo que aprendemos en casa. Y hay oportunidad para cambiar. Pero ¿tú quién crees que es el responsable de cambiar eso? ¿Será que mi papá tiene que dejar de gritar? ¿O tu papá se tiene que dejar de estresar? Es decir, cada uno es responsable en la adultez de cambiar cosas. Por eso Dios nos dice, en Cristo nuevas criaturas somos. He aquí las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Hay veces uno quiere entrar al reino de Dios con cosas traídas de atrás, con mal genio, con formas de reaccionar diferente. Y uno hay veces cree que está haciendo lo correcto, ¿saben? Porque uno dice, no, es que yo estoy haciendo lo correcto de pronto enseñándole a mi hijo a ser avaro. O bueno, a desear. Uno dice no avaro, pero uno dice, no, es que aprenda a manejar bien su dinero y que busque primero lo suyo. O hacer tramposito. O hacer tramposito. Quédese con la vuelta. Y uno cree que, o a sacar provecho por encima del bienestar de otros. Y uno cree como creyente que está bien y que está haciendo un bien, ¿no? Y es que si él no reacciona, pues el mundo se lo come. Y es que como son débiles, pues entonces pensamos que esas cosas están bien porque las heredamos de nuestros padres. Porque como gritaban, yo grito. Como gritaban, como se preocupaban de más, como nos pegaban de esta forma, como había, mejor dicho, volaban, como se decían, cables y ramas y por acá. Pues pensamos que es lo normal. Pero tenemos que saber que en Cristo la mentalidad es diferente. Amén. La palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos que discernir, tenemos que saber actuar, tenemos que medirnos en las palabras que usamos, tenemos que saber que nuestros hijos están presentes. Ya no podemos usar esa palabrería larga que usábamos antes, esa forma de pronto de reaccionar con impulso. Entonces es una responsabilidad que claro, que tenían nuestros padres, pero que ahora la tenemos nosotros. Claro, porque si tú ves bien, había muchas cosas positivas en lo que nos contaste. Se transmitió fe, todos tres tuvieron fe, todas las tres generaciones tenían fe, todas las tres generaciones tuvieron la promesa, todas las tres generaciones tuvieron obediencia, ninguna dijo no, yo no conozco a ese Dios, todas tres fueron creyentes. Y muchos de nosotros somos la tercera, cuarta generación de una familia de creyentes. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuáles son las cosas que paralelamente, junto, estamos repitiendo? Porque probablemente en esta familia se repitió la mentira. El papá miente que no, que es la hermana. Y el hijo también, no es mi esposa, es la hermana. Isaac dice no, Jacob, adiós, Esaú es mi favorito. Y bueno, le hicieron una jugada ahí macabra, pero bueno, Esaú es mi favorito. Y Jacob hace lo mismo, aunque él fue el que sufrió la herida, por así decirlo, del rechazo, porque Jacob tenía una herida de rechazo durísima. Él mismo la propició con sus hermanos. Entonces, cuando yo entiendo que en Cristo el patrón generacional se rompe, la bendición sigue, porque si tú te das cuenta, el Señor dijo no, es solo para los primogénitos. Esaú, tú eres el primogénito, como se la dieron a Jacob, hasta aquí llegué yo. No, las bendiciones en Dios continúan. Amén. Porque si bien tenemos a un Dios de palabra, amén, tenemos a un Dios que cumple. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que podemos alterar esa bendición. Podemos alterarlas, podemos ver consecuencias en nuestros hijos. Y yo quiero que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y hay algo que esto nos tiene que confrontar y enfocar. Porque si bien Dios no tiene hijos favoritos, amén, todos somos aceptados en Cristo, todos somos amados. ¿Cuántos somos amados en el Señor? Romanos 12:2 dice, no os conforméis, ¿qué dice? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis, o para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos.
Entonces, si su papá le golpeaba a usted muy duro, usted puede hacer un cambio con su hijo, transformablemente. Entonces, si es que a mí me gritaban porque era la forma en la que me educaban y yo tengo que hacer lo mismo porque es que así aprendí yo, transformados en el Señor. Entonces, si es que yo tengo la maña de mentir porque es que mi papá mentía mucho o porque mi papá engañaba o lo que sea que haya pasado en su casa, usted tiene la oportunidad de en Cristo transformar su mente. No es algo que va a hacer el Señor. Dios no va a decir: milagro, eres nueva criatura y nunca más vas a mentir y vas a olvidar todas las cosas negativas que aprendiste en casa. No, es nuestra responsabilidad, porque el Señor nos da ¿qué? Dominio propio, y ese dominio propio es tanto para las cosas buenas como para las cosas que ejercen un ejercicio, valga la redundancia, una actividad, mejor dicho, una entrega. Y quiero ir finalizando, mis hermanos, con Romanos capítulo 8 versículo 15 al 17, y yo lo voy a leer. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una promesa de salvación. Y yo quiero que usted le dé la gloria a Dios porque hay una promesa de salvación. Usted y yo podemos ser salvos. Y probablemente nos vamos a equivocar como padres, pero eso tal vez puede que no interrumpa su salvación, pero interrumpirá las heridas que usted está dejando en sus hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía a mi esposo, tenemos que ser muy aplicativos, porque gracias a Dios por su palabra, que interrumpe, que incomoda, pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que hacernos cambiar de opinión. Eso tiene que hacernos cambiar de camino. Porque yo he escuchado muchos de los ancianos, y hablo de mis abuelas, que dicen, y me mencionaban mucho: si yo hubiese podido hacer esto, lo haría diferente. Si yo, es que ese día yo me pasé, le di con un cable y casi lo acabo, y yo hubiera podido hacerlo diferente. Seamos sabios en cabeza ajena, dicen por ahí. Necesitamos entender que hoy nos toca a nosotros, y hablo con los papás jóvenes y con los que ya tienen hijos adultos. Todavía usted puede hacer un cambio. Tal vez la forma en que le habla: ay, es que usted nunca me llama, usted siempre se olvida de mí. No, gracias a Dios me están llamando. Hijo, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu esposa, tus hijos? ¿Qué sé yo? Todos estamos en este camino de transformar nuestra mente, todos. Y yo creo, mis hermanos, que estemos en pie y podamos entender que si bien nosotros somos transformados por el Señor, seguimos con un legado de esperanza, un legado de salvación, un legado que transforma nuestra identidad como cristianos. Somos padres extraordinarios, tenemos a Cristo. El mundo allá afuera no sabe qué hacer. ChatGPT seguramente será su ayuda, Google, pero usted tiene al Señor. Así que si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Yo pienso que Dios es ese GPS emocional que usted le redirecciona. ¿Se está perdiendo usted? Dígale: Señor, redirecciona, reenfoca mi maternidad, reenfoca mi paternidad. Hermanos, vamos a orar. Mire que las decisiones en nuestro hogar tienen impacto, y lo que a veces pensamos que no se transmite, se transmite. La falta a veces de interés por el servicio de Dios, la falta de disposición, la falta de enseñanza desde la temprana edad, se transmite. Dios pudo haber llamado a Jacob desde su casa, así como lo hizo con Abraham, pero le tocó llamarlo mientras que huía. Dios pudo haber hecho cosas diferentes en ellos y haber cumplido propósito. Cada uno decide qué luchas vivir, porque es que alteramos procesos, alteramos situaciones. Yo no sé qué enseñanza quiere usted formar en su casa y en su hogar. Mire que algo que yo pienso con nuestra hija y con los hijos que el Señor nos permita es que a veces no hay que darles opciones de elegir, ¿saben? Hay que educarlos como hijos de Dios.
hay veces para nosotros es más importante que ellos estudien, que se capaciten, que trabajen. Y yo digo gracias a Dios por eso, porque pues bien o mal tuvimos en casa esa oportunidad, y gracias al Señor pude estudiar, pude trabajar y conseguir algunas cosas. Pero yo digo, nada de eso se compara a la bendición que es tener a Cristo en el corazón. Las cosas van y vienen, las cosas se acaban, los títulos a veces ni sirven, ni te reconocen, ni te aplauden, ni nada de eso, mis hermanos. Pero es que la importancia de ser llamados hijos de Dios, el valor tan grande que Cristo nos ha dado, y que usted pueda desde niños inculcar, y ya siendo adultos enseñar en su casa, en su hogar, en su familia, a sus familiares, que es Cristo el centro del hogar, y que usted pueda criar a sus hijos como pastores, que usted pueda criar a sus hijos como esposos de pastores, que usted pueda criarlos como misioneros. Es que uno a veces dice, no, es que el ser misionero es para otros, o es dado para otros, pero es que usted tiene la oportunidad de plasmar en ellos esta esperanza gloriosa, este amor por el servicio, esta capacidad. Pero no es solamente por lo que usted les diga, es por lo que ellos te vean ser. Y ellos van a ser pastores o misioneros si te ven comportarte como tal. Ellos van a ser esposas de pastores, van a ser servidores, van a ser líderes de jóvenes, van a ser servidores de Dios, van a amar a Dios por sobre todas las cosas. Si ellos te ven amar a Dios, te ven amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero si tú no amas a Dios y deseas que ellos lo hagan, no lo van a hacer. Llegarán los años, tal vez en la infancia y la adolescencia lo harán un tiempo, pero llegará el momento en que dirán, no, es que mi padre no lo hacía, mi madre no era tan ferviente con las cosas de Dios, mi padre no era tan entregado con las cosas del evangelio, tal vez mi padre preocupaba más por la economía, por el trabajar, por traer sustento, por traer bienes. Pero es que hemos olvidado lo que realmente es importante. Y yo digo, si el reinado, si las monarquías les enseñan a sus hijos a ser como reyes, a ser como reyes importantes, príncipes, pues yo creo que más usted y yo, que hemos recibido un linaje especial de parte de Dios, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos ser educados como otra cosa, mi hermano. Tenemos que educar nuestras generaciones como real sacerdocio, que adore a Dios, que ame a Dios, que le sirva a Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a pedir en esta hora, quiero que usted pueda unirse con su familia un momento. Si tiene a sus hijos, si tiene a su esposa, si tiene a su tío, a su tía, a sus hermanos, únase un momento, vamos a orar todos juntos. Mis hermanos, es tremendo cómo Dios destruye los hogares, ¿saben? Y duele cuando usted escucha noticias, no, es que tal persona se apartó, es que tal persona, sus hijos están en la drogadicción, ¿saben? Duele. Pero no queremos llegar hasta ese punto, no queremos que nuestros hijos se pierdan, no queremos ver a nuestra familia apartada, no queremos ver a nuestra familia tal vez alejada de las cosas de Dios, que no quieran nada con el Señor. Necesitamos reaccionar a tiempo, necesitamos tomar medidas. Si es necesario inclinarnos en la oración, postrarnos, orar por ellos, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a dejar un legado especial. Pero ese legado primero debes tenerlo tú. Tú debes apropiarte de ese legado para que después puedas transmitirlo a tus generaciones. Vamos a hablar en el nombre del Señor. Y usted va a imponer sus manos sobre sus hijos, sobre su familia, y va a invocar el nombre del Señor. Amado Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos. Delante de ti, oh Dios, te pedimos en esta hora, Señor.
Te pedimos por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, Señor Jesús, por la bendición que tú nos has dado, Señor, por esa madre, por ese padre que nos has dado, Señor, por ese familiar que nos has permitido compartir, oh Dios, porque como familia estamos juntos, Señor, y porque podemos dejar un legado en nuestros hijos, Señor Jesús. Te pedimos que tu presencia, que tu poder les instruya. Te pedimos que nos ayudes a dejar un legado, que nos ayudes, Señor, a hacer bendición, pero también a cambiar cosas que debemos ajustar, a cambiar la mentalidad, a dejar tantas cosas que no nos sirven y a saber que lo más importante que podemos dejar como legado es esta salvación gloriosa. Si mis hijos te sirven, si mis hijos te alaban, Señor, será lo más grandioso que podremos dejarles, Señor Jesús. Permítenos como iglesia ser fortalecidos, permítenos como familia, Señor, ser guardados, ser bendecidos, Señor. Te lo pedimos, es en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado. Bendice nuestro hogar, bendice la familia, bendice la bendición y la herencia que nos has dado, porque tú, oh Dios, pedirás cuenta de lo que hemos hecho, Señor. Gracias por la familia, gracias por esa esposa, gracias por ese esposo, gracias por esos hijos, gracias por la salud, gracias porque aunque no de pronto no hay la economía que quisiéramos, estamos juntos, Señor, y eres tú quien provee, y eres tú el dueño de las promesas, y eres tú quien bendice, y en ti, Señor Jesús, sabemos que tendremos y disfrutaremos de esas bendiciones, Señor amado. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, den un aplauso al Señor en esta hora. Aplauda el nombre del Señor. Aplauda el nombre del Señor. Abrace a sus hijos, abrace a su esposo. Dele gracias a Dios por esa familia. Somos una familia redimida por la sangre del Señor, unidos llegar hasta el final. Gloria, gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios tenemos esa bendición. Algunos tal vez chiquiticos, otros ya grandotes. Ya, por ejemplo, yo miro a mi madre, ella siempre es muy atenta. Y usted dice, no, él es el pastor, pero ella todavía me regaña. Ella todavía me llama la atención. Todavía me dice qué cosas están bien hacer y que uno no las ve tan claras, ¿saben? Y veo ejemplo en su vida, en su relación con Dios, en lo que hace. Y yo digo, yo quiero ser como ella. Yo quiero honrar a Dios y amar a Dios como lo hace ella, como lo hace mi padre, como lo hace mi familia. Pero eso se necesita ser íntegros. Porque es que no podemos ser cristianos hoy y mañana no. Debemos, si usted quiere dejar un buen legado a sus hijos, usted tiene que apropiarse de esa bendición. Vamos a orar y le damos gracias a Dios.